la parte pediátrica, invitamos a la doctora Marcela Calle Pava para el tema que se le ha escogido, tuberculosis infantil, desafíos, avances y oportunidades. La doctora Marcela es neumóloga, pediatra y epidemióloga. Y también, como los dos anteriores, el doctor Carlos Aguad y la doctora Manuel Arango forman parte de nuestra junta directiva. Qué lujo de junta, ¿no es cierto? Buenas noches. Bueno, también quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina y a la Liga el poder compartir con ustedes algunos conceptos. Realmente en esta oportunidad ya se ha hablado mucho, y una de las ventajas cuando uno habla de último es que ya han adelantado muchos de los aspectos o algunos de los aspectos. Realmente los aspectos que vamos a discutir los vamos a tomar más o menos desde un punto de vista mucho más específico. Obviamente los desafíos son todos los que ya se han comentado y que son comunes para niños y adultos. Quiero empezar recordando simplemente que la Organización Mundial de la Salud estimó que para el año 2014 se presentó 1 millón de casos en menores de 15 años y murieron 140.000 por esa causa. He traído aquí un cuadro sobre la tuberculosis en Colombia, un cuadro preliminar realmente de la tuberculosis en Colombia en los menores de 15 años. ¿Y qué encontramos? Es decir, fíjense ustedes que el solo hecho de analizar datos inclusive básicos nos lleva a ya ver desafíos, ya ver oportunidades de mejora. ¿Qué se encontró? Se encontró o se había notificado hasta diciembre del 2015 a 550 niños, de los cuales el 25% tenían tuberculosis extrapulmonar y, como es costumbre y común, el 75% tenían tuberculosis pulmonar. Pero ¿qué quiero yo aquí llamar la atención? ¿Cuál es? No, allá, se me fue. Quiero llamar la atención básicamente en los pacientes recuperados tras pérdida de seguimiento, tanto en pulmonar como extrapulmonar. Antiguamente nosotros no teníamos niños, digamos, se llamaba perdidos o en abandono. Realmente ya tenemos 8 niños en este caso. ¿Y esto qué nos está diciendo? Realmente se está descuidando un poco el seguimiento y el control de estos niños. En esta diapositiva, que nos muestra básicamente que en ese año se notificaron 85 casos de tuberculosis pulmonar BK positivo. Estos casos con relación al total de tuberculosis pulmonar, que fueron 413, corresponden al 21%. ¿Qué nos está diciendo y qué nos está alarmando? Nos está diciendo que definitivamente solo el 21% de los niños con tuberculosis pulmonar, o solo en ese porcentaje, se está confirmando la tuberculosis. Bueno, muy bien. El otro aspecto era en relación al porcentaje de niños por todas las causas. Y me llama la atención, si ustedes miran en este cuadro, los porcentajes en los años 2006 al 2010 eran muy cercanos, alrededor del 6%. ¿Y qué pasó en los últimos años? Bajó y descendió progresivamente. Nos decía el doctor Santiago que se tuvieron un 3.2% de casos en el año 2015. Bueno, una forma de analizar los desafíos es mirar las diferencias entre tuberculosis del adulto y la tuberculosis infantil. Ya lo dijeron los expositores anteriores, como definitivamente la carga global de la enfermedad tuberculosa en niños se encuentra pobremente cuantificada. Ya nos hablaban que solamente cerca del 37% o hay un déficit de notificación del 37%. En relación en políticas en salud, en la mayor parte de los países, el enfoque principal de los programas nacionales
de control se hace en relación al adulto. Rara vez se reconoce como una prioridad la tuberculosis en los niños para los programas nacionales. Con relación a la patogénesis, todos conocemos la presentación de la tuberculosis pulmonar del adulto, en donde predominan las cavitaciones, mientras que en la enfermedad del niño predominan las adenomegalias y, si acaso, algunos infiltrados parenquimatosos pequeños. ¿Esto a qué lleva? Que en la tuberculosis del adulto son pacientes con muchos bacilos, en los niños son pacientes paucibacilares. El hecho de ser paucibacilares, ¿qué hace? Por un lado, que haya un menor riesgo de infección, aunque definitivamente los niños que tienen cavitaciones o los niños con formas severas pueden también infectar. Definitivamente un niño con tuberculosis se considera que es un marcador epidemiológico de la transmisión de la tuberculosis en una comunidad. Con relación al antecedente de exposición, en el adulto es importante, generalmente no es un poco despreciada, pero definitivamente en los niños es esencial. Nos guía hacia la búsqueda de la enfermedad tuberculosa en los niños. Con relación al riesgo de evolución a la enfermedad, relativamente todos sabemos que una persona que se infecta tiene el riesgo de hacer enfermedad, o un adulto que se infecta tiene la probabilidad de hacer enfermedad en el 10% en toda la vida, 5% en los 2 años siguientes y 5% en el resto de la vida. Pero en el niño es variable y encontramos cifras en los menores de 2 años de 40 y 60% de niños que pueden pasar de infección a enfermedad. La terapia preventiva es importante en el adulto, sobre todo en el inmunocomprometido, pero definitivamente es muy importante en los menores de 5 años y también en los niños inmunosuprimidos. Con relación a los estudios microbiológicos, en el adulto es fácil recoger una muestra, es fácil demostrar la tuberculosis, eso es mucho más fácil que en el niño. En cambio, las muestras en los niños primero son difíciles de tomar o de recoger. La baciloscopia tiene un rendimiento muy bajo, los cultivos y la PCR tienen un rendimiento bajo moderado, que dependen de la severidad de la enfermedad. De todas maneras, recordemos que los niños, por un lado, tienen formas paucibacilares y por el otro lado no tienen la facilidad de expectorar. Con relación al pronóstico, es bueno para todos, pero si un niño se retrasa, su diagnóstico oportuno y adecuado pues puede tener consecuencias graves con complicaciones serias y hasta la muerte. Ahora, desde el punto de vista de análisis de desafíos más específicos y un poco más operativo, entonces los hemos dividido en desafíos del conocimiento de la situación de la tuberculosis infantil. Ya vimos cómo hay información parcial de la carga de la enfermedad tuberculosa. Es más, hay un subdiagnóstico y un subregistro, lo cual lleva a que haya información parcial de esa carga. ¿Qué se requieren? Pues en general en el mundo sistemas de información más ágil, que incluyan muchos datos, como por ejemplo la mortalidad infantil, la notificación del número de contactos estudiados y la notificación de contactos con profilaxis, el número de pacientes o de personas o de niños con infección tuberculosa latente diagnosticada, cuántos de ellos están en tratamientos. También sería importante ver la información desagregada por edad. Con relación a los desafíos en el diagnóstico, pues partimos desde que es increíble, pero hay bajos índices de sospecha de la enfermedad. Pareciera que el médico, el personal de salud, la comunidad en sí, pensara que la tuberculosis afecta poco a los niños. Esto lleva a que haya un subdiagnóstico y un diagnóstico tardío y termina esto en un subregistro. Por otro lado, la detección es incompleta y tardía. Y esa detección es incompleta y tardía sobre todo a nivel de atención primaria. Los diagnósticos se están haciendo predominantemente en hospitales de niveles superiores y no en la atención primaria. ¿Qué otros problemas en el diagnóstico? La detección de contactos sirve no solo para
detectar la infección y dar profilaxis, sino para detectar también los niños enfermos. No se está haciendo la detección, o se está haciendo, es disminuida la detección mediante estudio de contactos. Y por último, conocido de todos, la baja confirmación diagnóstica. Ya vimos por qué se presenta. Definitivamente, entre las oportunidades tenemos que la educación es muy importante, la capacitación constante del personal de salud con refuerzo de capacitación para el personal de atención primaria y la enseñanza obligatoria por parte de las facultades de medicina, de enfermería y de terapia respiratoria. ¿Por qué también de enfermería y terapia respiratoria? No solo porque manejan pacientes con estas enfermedades, sino deben entrenarse y capacitarse en la toma de procedimientos o en la realización de procedimientos y toma de muestras adecuadas para los niños. Y definitivamente con relación a la baja de confirmación, pues ¿qué oportunidades tenemos? Masificar toma de muestras, por ejemplo, como el esputo inducido, que permitiría tomar muestras sin necesidad de que el paciente esté hospitalizado. Otras serían, digamos, también aumentar el número de cultivos líquidos. Sabemos que el cultivo líquido disminuye el tiempo hasta de 7 a 21 días. Y por último, digamos, en relación a esta baja confirmación, pues la realización y la también masificación de métodos moleculares, o por lo menos la ampliación de métodos moleculares como el EXPERT MTB-RIF, que ha demostrado que es muy útil. En relación a desafíos de tratamiento, ya lo nombró Magnolia, hay disponibilidad limitada de medicamentos antituberculosos en formulaciones pediátricas. Y sobre todo vimos el problema cuando, después de que se cambiaron las dosis de medicamentos antituberculosos, se vio que los medicamentos en dosis fijas combinadas seguían con las presentaciones anteriores. Entonces hay que garantizarlo. La información que yo tengo es que ya llegaron al país los nuevos medicamentos y bueno, por lo menos ya esa oportunidad se ha ganado. En relación al tratamiento, también necesitamos tener una mejor adherencia. Sabemos que hay deficiencias en el seguimiento del tratamiento y como lo dice la Organización Mundial de la Salud, la atención debe ser centrada en el paciente, garantizando un acompañamiento, vigilando los tratamientos, educación a los pacientes y miembros de la familia y la comunidad, la realización de visitas domiciliarias y también por trabajadores comunitarios de salud. Y hay que asegurar un soporte financiero para la comida, transporte y vivienda. Esto sería ideal. Con relación a los desafíos en aspectos preventivos, serían básicamente en relación al estudio de contactos, al tratamiento de la infección tuberculosa latente y a vacunas. Realmente sabemos que está disminuida o hay mínima e incompleta investigación de los contactos. ¿Y qué se debe hacer? Entonces, pues también nuevamente la educación, las visitas domiciliarias, el tamizaje sistemático y completo de los contactos y grupos de riesgo. Realmente hay que garantizar el estudio de los grupos de riesgo, garantizar los tratamientos de la infección tuberculosa latente según el programa. Ahora, en los últimos años realmente ha habido un aumento, una cantidad de investigaciones en relación a las vacunas. Se buscan vacunas que aseguren un poco mayor protección, pero definitivamente, mientras tanto, pues tendremos que, sabemos que es útil y que la vacuna de la BCG nos protege en un 75% las formas miliares y sistémicas y meningias, que nos causan tantas secuelas y tanta muerte. Bueno, para hablar de avances en la tuberculosis infantil también desde un punto de vista específico que hemos encontrado. Definitivamente, a raíz de la epidemia del VIH y posteriormente con la aparición de la farmacoresistencia empezaron una cantidad de estudios y una cantidad de avances. E inclusive, por ejemplo, ya en el año 2007 se tenían publicaciones de páginas enteras de nuevos procedimientos y nuevos métodos. Pero ¿qué pasó? Si ustedes miran, la mayor parte no estaban bien validados en los niños o realmente no se hacían. Entonces, en conclusión, solamente y en forma sucinta me voy a referir a algunos que tal vez específicamente podrían tener utilidad aquí en nuestro país.
Uno, pues, es obviamente para el diagnóstico de la infección tuberculosa la realización de los test de interferón gamma. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que no debe realmente reemplazar a la PPD, y el Ministerio de Salud en su circular nos dice que la PPD sigue siendo en nuestro país el método de elección para el diagnóstico de la infección tuberculosa latente. El segundo punto, ya en relación a muestras, es realmente la utilización del esputo inducido. El esputo inducido se conoce para diagnóstico de tuberculosis desde hace más de 65 años. Y fíjense ustedes, pasó decir muchos años, hasta el año 2005, cuando la doctora Sarr, con este estudio, demostró que definitivamente era muy útil y que daba una positividad un poco mejor que el aspirado gástrico, y entonces se empezó a hacer. Ahora, ya después de la toma de las muestras, ¿qué exámenes? Uno de los avances puede ser la microscopía de fluorescencia, la cual aumenta la sensibilidad en el 10% y disminuye el 30% de lectura por parte de la bacterióloga. Entonces, pues es un estudio que puede ser útil. Y definitivamente ya hemos venido trasladándonos de utilizar cultivos en medios sólidos, como el tradicional medio de Lowenstein-Jensen o logabacudo, a cultivo de medios líquidos, sobre todo si estos son automatizados como el MIGIT. Acortan el tiempo de cultivo de 7 a 21 días. Bueno, más o menos, aunque desde la década de los 90 se empezó a hablar de la PCR y creemos que en ese momento íbamos a tener diagnóstico más fáciles de la tuberculosis. Miren ustedes, por ejemplo, en este trabajo, cómo la sensibilidad no fue tan alta, aunque la especificidad fue muy buena, y dada la complejidad de los costos, pues no se llegó a usar en una forma masiva. Realmente, hasta hace unos pocos años, se empezó a utilizar el ExPERT MTBRIV, que es una PCR en tiempo real automatizada y que da resultados en menos de 2 horas. Por un lado, da resultados si se encuentra o no el bacilo, y por el otro lado si es resistente o no a la rifampicina. Aunque inició y su indicación primaria fue para individuos con sospecha de MDR y para pacientes con VIH, definitivamente en forma posterior ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud para el uso en pacientes BK negativos. Y entonces ha habido una cantidad de estudios en los últimos años. Realmente estos son más o menos desde el 2011, donde vemos sensibilidades que la mayor parte están alrededor del 65, 66, 68%. El último estudio es este de la doctora Deje, quien lo publicó hace un año por esta época, y realmente fue un estudio que analizó 15 estudios con 4.768 muestras respiratorias, 3.640 niños, y que encontró, lo interesante de todo esto es que encontró una sensibilidad para la detección de Mycobacterium tuberculosis, una sensibilidad del 62%, en el lavado gástrico, una especificidad en esputo inducido del 62%, en lavado gástrico del 66%, con especificidades del 98%, y para resistencia a la rifampicina encontró una sensibilidad del 86% y una especificidad del 98%. Definitivamente tenemos un panorama muy amplio, tenemos gran cantidad de desafíos, pero ha habido adelantos que podemos realmente utilizar en mejor forma y lograr tener un mejor control de nuestros niños. Bueno, otros adelantos han sido, por ejemplo, los estudios de farmacocinética en niños pequeños, lo cual ha permitido adecuar las dosis, como este. ¿Ya? Y bueno, hay también estudios de nuevas drogas antituberculosas. Realmente todos inician con estudios en adultos, realmente todavía no se emplean en niños. Y por último, digamos, las vacunas. Sabemos pues de la importancia de la vacuna BCG, de su utilidad,
pero buscando mayor protección. Desde hace 15 años se han venido desarrollando una serie de estudios sobre vacunas diferentes, y que son estas, son 15 estudios, realmente hay 2 estudios que están un poco más adelantados. Bueno, mil gracias. Los invitamos a Unidos por el Fin a la Tuberculosis. Muchas gracias, doctora Marcela. Les comento que las pediatras que hicieron su presentación son médicas que a nivel internacional son muy solicitadas. Ambas tienen participación en eventos de mucha importancia en pediatría y salen con mucha frecuencia del país, cosa que nos afecta porque a veces no podemos contar con ellas para estas reuniones. Fue una fortuna que tanto la doctora Magnolia como la doctora Marcela estuvieran hoy aquí. Doctor Juan Mendoza y doctor Guerra, por favor cierren ustedes el evento. Nosotros agradecemos mucho. Doctor Gilberto Rueda, usted como representante de la academia, la Junta le agradece todo su esfuerzo, todo su cariño para que el pueblo a través de la academia, la Liga Antituberculosa, pueda tener una buena representación ante la comunidad como lo estamos haciendo. Muchas gracias nuevamente, doctor Gilberto. Muchas gracias, doctor Guido, y a todos los participantes y presentes. Hemos tenido una noche muy útil, colmada de datos y ciertamente con algunas cosas que abren esperanzas, pero también con la indicación de que no podemos bajar la guardia porque cualquier descuido significa que el problema se vuelve peor, indudablemente, y en este momento. Muchas gracias a todos, especialmente a los expositores, porque se limitaron en el tiempo y cumplimos, de manera que eso tiene su mérito. Poder decir tantas cosas en un tiempo tan limitado es algo que se aprecia mucho y que les agradecemos de todas maneras. Muchas gracias, doctor Guido, muchas gracias a todos y nos invitan ustedes a brindar una copa de vino. Muchas gracias.